buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del curso de Cultura Medieval Incipit, que en el año 2021 se dedica a las artes escénicas en la Edad Media. La verdad es que la organización, la Asociación Astrolabio Románico y el Museo de Navarra, estamos muy satisfechos de haber podido llegar al 8º año consecutivo que colaboramos. Cuando arrancamos fuimos tan, no sé, modestos que dijimos, bueno, vamos a llamar al curso Incipit como para promover algo, para hacer algo, y realmente edición tras edición hemos tenido esa respuesta de todas las personas interesadas y nos ha animado a seguir organizándolo. Estoy segura que a muchos de ustedes, los organizadores, los conocemos y les hemos visto en el Salón de Actos del Museo de Navarra en muchas ocasiones, aquí en Pamplona. Sin embargo, en el año 2021 la presencialidad no era posible y por ello pues nos lanzamos a preparar estas jornadas, este curso, en su versión digital. La respuesta de todos ustedes ha sido muy buena. Ha habido 92 personas inscritas en el curso y, bueno, pues a todas ellas, las que, salvo imprevistos, pues vamos a poder disfrutar a lo largo de 4 tardes de los 4 miércoles de marzo que continúan. El hecho de este formato online, que tiene sus inconvenientes, porque hemos estado comentando antes con Francesca Español, la ponente de hoy, que nos encantaría vernos y poder estar, pero también tiene sus ventajas porque nos hemos expandido, ¿no? De las 90 y tantas personas inscritas, casi el 20% son de fuera de Navarra. Eso quiere decir que, bueno, pues estas nuevas tecnologías, esta globalidad nos permite llevar llevar este curso, llevar estas jornadas en directo a cualquier lugar que así lo desee. Para quienes asisten al curso de Cultura Medieval por primera vez, les diré que este es un curso cuyos objetivos son la alta divulgación de los temas de la cultura medieval de la mano de especialistas con este nivel de alta divulgación, con unas presentaciones que lo que quieren es esos temas en los que las personas que nos hablan han estudiado, han investigado, han publicado con todas esas notas a pie de página, pues nos lo narren, nos lo acerquen de una manera interesante que nos permite ampliar nuestros conocimientos y aprender y disfrutar. Por otro lado, en esta edición contamos de nuevo con el apoyo de Caja Rural de Navarra. Tenemos aquí a Javier Martínez Lasa, que es de esta entidad que acabo de mencionar y que en estos momentos, pues aparte de agradecerle su colaboración en otra nueva edición, pues le cedo la palabra por si quisiera comentar alguna cosa. Javier. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsalde-on denori, bueno, no quisiéramos entorpecer el ritmo desde Caja Rural al comienzo del curso, simplemente dar la bienvenida a todos los aquí presentes, desearos un buen comienzo, un buen arranque del curso, que sean unas sesiones de éxito. Yo me siento aquí un hombre pequeñito, entre tanto experto y especialista en la materia, los que somos profanos en estas cuestiones. Me ha llamado la atención también la presencia femenina. Estáis muy bien representadas, todas las panelistas, todas las ponentes. Este año, no sé si en otras ediciones ha sido igual, son mujeres y bueno, pues es algo que también nos enorgullece. Bueno, sin más dilación, te cedo la palabra igualmente, Mercedes, y os deseo un buen arranque de curso, como decíamos. Pues muchas gracias, Javier. Sí que es cierto, es algo en el que también hemos comentado los organizadores, Astrolabio Románico, Joaquín Ibarra y yo, ¿no? Que sin buscarlo, este año pues el 100% de las conferenciantes son mujeres. Y bueno, yo creo que eso lo que revela es la presencia creciente de la mujer en la universidad, en la investigación, en la alta divulgación, ¿no? Y bueno, pues estupendo, estupendo. También otro punto que, bueno, pues que nos ha permitido este formato online es el hecho de que
ha sido fácil cuadrar agendas porque no ha habido que hacer viajes y en ese sentido pues podemos contar con presencia de especialistas de renombre de las universidades de Barcelona, de Cádiz, de UNED Navarra, de Zaragoza, del País Vasco y de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, ¿no? Lo cual también pues amplía muchas veces, al estar circunscrito ya tradicionalmente a estas fechas en marzo, pues hace que algunas personas no puedan venir por no poder disponer de 2 días para el viaje, ¿no? Y sin embargo, pues en esta ocasión eso ha sido posible, lo cual pues también me parece que es un punto que hay que poner de manifiesto buscando siempre lo positivo. Las noticias organizativas, los puntos organizativos, nos los ha dado ya Marian Gil, de la empresa Intensas, vamos, coprotagonista de la celebración de este curso. Sin ese soporte técnico, pues evidentemente no estaríamos desarrollando en estos momentos esta sesión. Yo quiero además agradecerle muy vivamente el hecho de que esta tarde esté acompañándonos, ¿no?, en esta sesión en directo. Y bueno, pues en breve ya voy a comenzar a presentar a Francesca Español Bertrán, nuestra ponente de esta tarde, que ha tenido la valentía de aceptar una doble sesión. Ya lo hizo cuando nos acompañó en el año, creo recordar, en el año 2019 aquí en Pamplona. Pues Francesca Español es nuestro primer lujo de este curso, ¿no? Ella es una de las medievalistas más prestigiosas de la historia del arte en España. Imparte su magisterio en la Universidad de Barcelona desde el año 1987 y durante todos estos años pues, ha desarrollado una enorme actividad de investigación, de organización de exposiciones, de seguimiento y colaboración en la recuperación del patrimonio histórico y cultural. Ha participado en congresos nacionales, internacionales, ha escrito muchísima bibliografía, son incontables sus artículos que yo no voy a relatar. Ha codirigido la catalogación de las obras de edad media del Museo Frederic Marès de Barcelona. Ha sido investigadora principal en diversos proyectos financiados por el Ministerio, entre ellos dirige la revista Lambard, Estudios d'Art Medieval. Ha sido y es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas de su especialidad en el ámbito peninsular, el Anuario de Estudios Medievales, Emblemata, Anales de Historia del Arte, Quaderns d'Estudi Medievals, Descobrir el Arte, el Codex Jubilarensis. Su campo de trabajo es la Edad Media, tanto el románico como el gótico, espacios arquitectónicos y su función, temas realmente interesantes que nos muestran ese patrimonio en 3 dimensiones, los materiales constructivos, la iconografía, la promoción artística, la geografía, la escultura. En fin, pues después de esto realmente creo que no tenemos ninguna duda de que es un lujo y es un placer tenerte aquí esta tarde, Francesca, y te damos la palabra y nos quedamos escuchándote. Muchas gracias por haber aceptado este doble reto. Muchas gracias, Mercedes. En primer lugar, quiero agradecer al Museo de Navarra y especialmente a ti y también a la Asociación Astrolabio Románico este nuevo reto que me habéis permitido afrontar. Estuve muy a gusto en la ocasión anterior y espero que desde la distancia esta tarde también sea satisfactoria para todos nosotros. El tema que me corresponde desarrollar, de acuerdo con lo que me planteaste en su momento, creo que, dado que es el primer día en el que se habla de este tema, a pesar del enunciado, no estaría de más hacer alguna alusión a lo que puede ser el origen del teatro y ver realmente hasta qué remotas fechas esto nos lleva, simplemente como apunte. No voy a ser yo la que desarrolle el tema del teatro religioso, aunque en algún momento lo voy a considerar por una cuestión, porque también hay escenarios laicos, profanos, en donde este teatro religioso ocasionalmente se asumió. Pero en todo caso,
volviendo al tema de la antigüedad, de los primeros testimonios que se remontan al mundo egipcio, ya en el templo de Osiris en Abido se celebraban o se escenificaba lo que era la biografía de este dios que fue tan importante para los egipcios y que era el pasaporte para la vida eterna, porque en su biografía precisamente se hablaba de ese paso al más allá y los egipcios consideraban que había sido el primer ser humano que lo había conseguido, porque había tenido un pasado previo a ser Dios que le situaba en la tierra como Dios. Entonces parece que en Abido se escenificaba su biografía, todo este momento relevante y trascendental que correspondía a su resurrección, y que los que acompañaban en la fiesta del templo a Dios, porque se desplazaban hasta Abido precisamente con motivo de esta festividad, que eran los espectadores del desarrollo de este misterio. Naturalmente, en Egipto no había, Naturalmente en Egipto no había espacios. Perdonad, no sé si no me habré confundido. No, ya está, perdonad, ya está. Pensaba que me había confundido de vídeo a última hora. En Egipto no había un espacio concreto para el teatro. Era simplemente el templo que ocasionalmente, y coincidiendo con esta celebración, se transformaba también en un espacio escénico. Si buscáramos en lo que es la iconografía medieval, la imagen que informa con más detalle de lo que puede haber sido el teatro medieval, la escenografía, el desarrollo de una pieza teatral, seguramente sería esto que tenéis en la pantalla, que corresponde a una miniatura en la que se nos habla del martirio de Santa Apolonia, pero que, como ocurre con todos los martirios de los santos, ocurre ante un público, y en este caso es un público muy nutrido. Es una miniatura de un miniaturista francés, de Jean Fouquet, y el valor o la importancia que tiene esta imagen la pone de relieve el hecho de que todos los que han tratado sobre el teatro medieval la recogen y la glosan. No sabemos exactamente si corresponde a una escenografía real, pero Jean Fouquet es un miniaturista que destaca por su fidelidad a ciertos escenarios, de modo que podría tratarse realmente de una reproducción de un escenario de la época, sobre todo porque no se trata de un escenario construido con materiales perdurables, sino, como se puede ver en la imagen de la derecha, son elementos bastante ligeros que permiten un montaje y un desmontaje según necesidad. Naturalmente, en la época medieval no tenemos espacios teatrales. Si buscamos en la etimología lo que quiere decir teatro, afecta tanto al espacio como a la escenificación dentro de este espacio de una historia. Es teatro tanto lo uno como lo otro. A diferencia del mundo griego y del mundo romano, en la época medieval no hay teatro, aunque no hay teatros en este sentido, aunque las obras del mundo antiguo se copiaban y se disfrutaban. Pero en el mundo medieval sabemos que había muchas maneras de leer, y una de las maneras que era posible leer textos de todas las épocas y también textos de los siglos medievales era en voz alta y ante una audiencia. Lo que sí me parece interesante dentro de los tres ejemplos que ahora en este momento proyecto en la pantalla es poner de relieve que en el caso de Tárraco, que es una ciudad con un pasado romano muy potente, que en el caso de Tárraco, en la configuración de la ciudad medieval, el peso de la ciudad antigua es muy notable, hasta el punto que en la localización de la catedral medieval hallamos previamente el edificio precristiano, es decir, el templo más importante de la ciudad romana. Pero, curiosamente, en la zona que está indicada con el número 2, en esta zona de aquí, en época medieval es un sector de la ciudad que se denomina el corral. En principio quiere decir un espacio abierto. No siempre eran estos espacios los que abundaban en las ciudades medievales, comprimidas dentro de las murallas, y justo el corral de la ciudad de Tarragona bajo medieval coincide con lo que es
el pasado en cuanto a espacio, en cuanto a solar, de lo que era el circo de la ciudad. Y curiosamente, en este corral se celebran o se representan en el siglo XIV dramas sacros que naturalmente no tienen lugar en la catedral, ni los administra la catedral, sino el concejo municipal, y tienen lugar en lo que tiene de interesante este espacio como espacio asociado a juegos en el pasado romano de Tárraco. Desde luego, no tenemos espacios en este sentido en la época medieval, pero la ciudad en su conjunto es un espacio útil para las celebraciones o las expuestas en escena teatrales de las que yo hablaré. El entorno de las murallas, la propia muralla como espacio que da entrada a la ciudad y por tanto como un espacio muy ritualizado respecto a las entradas reales, como veremos, las propias calles por las que discurren los cortejos, sean reales o sean religiosos. Por ejemplo, la celebración del Corpus no tiene sentido, sino es con esta exteriorización del rito y su relación con el itinerario a lo largo de la ciudad, naturalmente también las plazas, y luego el aula mayor del palacio, no en un sentido restrictivo, sino los palacios en su conjunto, sea el Palacio del Rey, en Valencia lo había, sea el Palacio Episcopal, en Valencia naturalmente lo había, o sean los palacios de los nobles o también incluso de los burgueses. Es decir, en su conjunto, estas serán las alternativas a esos teatros que existieron en el pasado y que no existen en la época medieval como posibilidad. Naturalmente, no puedo dejar de citar el interior de las iglesias, porque para el drama sacro, en sus digamos, estadios iniciales, la iglesia es el lugar en donde se desarrollará desde la Visitatio Sepulcri, etc. Pero si avanzamos en el tiempo, desde luego se abren estas otras posibilidades y veremos hasta qué punto ello es así. Me permitirán, no obstante, que utilice unas imágenes que no se corresponden estrictamente con lo medieval para recuperar algo que he comentado a propósito de la miniatura de Jean Fouquet. La existencia de unas estructuras que no siendo estructuras fijas como los teatros del mundo antiguo, que en época medieval funcionan como alternativa. Por ejemplo, en esta pintura de Bruegel el Joven, naturalmente en 1632, estamos en la avanzada época moderna, pero no obstante, este teatro que ven aquí, que es un teatro muy rudimentario desde el punto de vista estructural y que probablemente es igual de rudimentario en lo que corresponde a los actores que asumen los papeles de una obra que no sabemos exactamente cuál es, pero se cumplen los principios que rigen en el teatro, es decir, algo que desarrollar, es decir, una ficción, un atrezzo, aquí en este caso este montaje y este estrado desde el que todo lo que ocurre encima de él es visible para el público, otro de los elementos esenciales, y naturalmente también los actores. Es decir, en unas condiciones más precarias que en el mundo antiguo, pero a principios, veremos a principios de la época moderna y continuando en la época moderna, que hay unos usos y unos hábitos que de algún modo corroboran que en el pasado también debieron de existir. El problema a veces es que ocurren cosas en la historia que nadie ha tenido la idea de registrar, salvo que se hayan dado en circunstancias muy especiales, como veremos. Por tanto, por un lado tenemos este déficit, salvo que haya unos gastos que genera la preparación de una representación. De esas representaciones más espontáneas no encontraremos la pista, y por otro lado su reflejo iconográfico, que al final es otro tipo de documento, en muchas ocasiones también falta. Esto lo podremos comprobar, por ejemplo, cuando nos refiramos a una fiesta que tuvo lugar en Francia, que probablemente no era la primera ni fue la última, pero que en este caso, por el carácter trágico que acompañó su desarrollo, pues ha dejado un rastro iconográfico que no tiene paralelos conocidos en otras ocasiones similares.
Les decía antes, el público es necesario para que exista teatro. Y el público muchas veces no lo tenemos directamente observando una obra teatral al uso, pero sí que lo encontramos en la iconografía observando todo lo que es el desarrollo del martirio de un testimonio de Cristo. De modo que a veces podemos utilizar esas secciones secundarias de un retablo. Este es un retablo que está actualmente en el Museo del Prado, que procede de la Catedral de Sigüenza, de una de sus capillas, y en donde los espectadores muestran el interés que despierta todo el proceso del martirio de Santa Catalina y de San Juan. Es lo mismo que ocurrirá con los reos y con su condena y ejecución en espacios públicos. Hasta el siglo XIX, cuando tenemos testimonios, y hay un cuadro famoso de Ramón Casas que lo muestra, la gente iba. Es decir, el punto morboso de la gente de observar la muerte de alguien que llamaba al público. Por tanto, en los martirios de los siglos medievales tenemos este público que era el mismo que miraba por las ventanas cuando discurría la procesión del Corpus o cuando discurría el cortejo que conducía al rey o a la catedral para su coronación o luego a su palacio para la celebración posterior. Naturalmente, hay unas prácticas que parecen estar al margen o desarrollarse al margen de lo que es el teatro. El teatro entendido como el desarrollo de un texto que se escenifica, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando en las fiestas de carnaval o en estas otras fiestas que se denominan charivari, en catalán es chivarri, guardamos aún el recuerdo firme de este término para describir el ruido, un ruido ensordecedor y sin ningún tipo de musicalidad, pero ruido al fin y al cabo, la cencerrada, o en catalán escallots, que es lo mismo, que son estas celebraciones que implicaban una máscara. La máscara, no se olviden que la vamos a ir, nos va a ir acompañando a lo largo de toda la conferencia, que implicaba el uso de una máscara y además el comportamiento a partir del uso de la máscara de un comportamiento no humano sino animal. Es decir, el hecho de travestizarse en un ciervo permitía al que hacía eso comportarse como un animal, es decir, abandonar los usos humanos. Hasta el punto que esta práctica que hunde sus raíces en la época precristiana se seguía practicando en Barcelona en los primeros momentos del cristianismo, y hay un obispo que se lamenta de que sus feligreses no se rigen por lo que sería la ortodoxia del buen cristiano, sino que cuando llegan las fiestas navideñas, que eran unas fiestas carnavalescas en el mundo romano, por tanto en el mundo pagano, que ellos se siguen comportando y practicándolas en los mismos términos que en el pasado. Y en la herencia de esto llegó hasta el siglo XIX, principios del XX avanzado, centrando este tipo de celebración carnavalesca, en concreto, respecto a las bodas de viudos y viudas, que en los pueblos era lo que desencadenaba esta celebración. Esto parece, a priori, que es algo que ha quedado restringido al ámbito popular, pero no es así, según lo veremos. Lo que tienen en la pantalla son imágenes de este tipo de máscara que usan los humanos para comportarse de modo diferente a lo que es el control de los sentidos, y a la izquierda, en esta misma línea, el Román de Flaubert, que luego volvemos a recuperar aquí en la misma línea. Es decir, verán que no se trata simplemente de disfrazarse, sino también de hacer ruido y hacer un ruido infernal, de modo que no es una música controlada, domesticada, sino todo lo contrario. Es lo mismo que nos ofrece, y repito, ahí me excuso, porque son imágenes, en este caso de nuevo, como en el caso de Bruegel el joven, aquí es Bruegel el viejo, son imágenes aparentemente fuera de época, pero estas prácticas antropológicas no han tenido no se han acabado ni han terminado, ni se han ceñido a los periodos que los historiadores estudiamos, de modo que siguen vivas y vigorosas desde, en ocasiones, época precristiana hasta la época moderna.
Este es el famoso cuadro del Museo de Viena, el combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, pero en torno a este desfile hay una serie de detalles impagables al respecto de lo que les estoy comentando. Por ejemplo, si observamos los recuadros, volviendo al tema de la música, es decir, la celebración con una música estridente. Por ejemplo, esta de aquí es un cuchillo con el que se rasca un instrumento, parece, o un instrumento asociado a la preparación de la comida o de usos agrícolas. Aquí tenemos una zambomba, esto estaría más, y este también sería un instrumento asumible. Pero, si seguimos viendo, aquí tenemos un despliegue de matracas, que es un tipo de instrumento de percusión que se seguía utilizando a principios del siglo XX y hasta la Guerra Civil, con toda normalidad en los pueblos, particularmente cuando se celebraba la matanza de los judíos. No sé si han oído hablar o tienen noticia de este tipo de prácticas, pero son prácticas populares que a veces no han dejado rastro, pero que existieron y que tuvieron, como les decía, este vigor tan extraordinario al que me refiero. Otro de estos detalles es este individuo que aparece a la izquierda de este detalle del combate, y aquí exactamente cómo genera un ruido extremadamente molesto y desagradable rozando un cuchillo con otro metal. Y luego el detalle relevante de la pintura. Parte de estos actores, y lo digo así porque en cuanto uno se enmascara, puede interpretar un personaje distinto que le corresponde y, de acuerdo con la máscara, asumir actitudes sin necesidad de un texto que las rija, la máscara como elemento digamos, de distinción dentro de lo que es la actuación en este tipo de festejo. Claro, esto podría parecer que es algo limitado al mundo popular. Todos los que aparecen en el combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, naturalmente no son miembros de la aristocracia, por supuesto que no. Pero es que este tipo de práctica también se celebraba en los palacios. También tenía su eco en los palacios. Lo que tenemos aquí es algo que debió ocurrir más regularmente de lo que imaginamos, pero que no ha dejado rastro porque formaba parte de la rutina. Ahora bien, en el momento en que por un accidente 4 miembros de la alta nobleza francesa murieron quemados por una imprudencia de uno de los invitados, esta escena no solamente la reflejaron distintos cronistas, sobre todo Jean Froissart en las Crónicas de Francia, pero hay otras fuentes que hablan de lo mismo, sino que hay una serie de testimonios iconográficos que nos informan de ese instante en donde ocurrió ¿qué? Pues bueno, que 6 salvajes habían organizado una fiesta perfectamente equiparable a la que practicaba el populacho en los Charivari. ¿De qué se trataba? Una de las damas de honor de la reina de Francia, la esposa de Carlos VI, Isabel de Baviera, resulta que una de sus damas de honor había enviudado 3 veces y se volvía a casar. Y entonces, desde la propia corte, alguien que parece que era ingenioso en este tipo de temas y bastante poco honesto desde otros, porque lo que envolvía este tipo de celebraciones tiende a lo soez, digamos, organizó una danza de salvajes en donde, en lugar de los salvajes que estaban a sueldo de la corte, asumieron este papel gracias al disfraz y gracias a las máscaras con las que ocultaban sus rostros, asumieron este papel 5 nobles y el propio rey de Francia. Y entonces se dedicaron a hacer salvajadas, evidentemente con esta connotación erótico-festiva que tenía que ver con la cuestión de la boda por 4ª vez de la dama de la reina. Entonces hubo un accidente y se incendiaron los disfraces que llevaban los participantes, y de los 6 salvajes, 4 fallecieron, se salvó el rey y otro de los que había intervenido. Esta es una de las imágenes. Otra de las imágenes es esta de aquí. Como verán, hay uno que es el que está en detalle aquí a la derecha. No sé si esto lo puedo subir un poquito. Este es el propio rey, Carlos VI, y esta es la duquesa de Berry, no su esposa, sino la duquesa de Berry, que gracias a protegerlo con su vestido,
le pudo salvar porque pudo apagar las llamas. Y en cambio los otros que están aquí en el centro fallecieron. Y luego otro detalle que resulta interesante por lo que está marcado con los recuadros, es decir, dentro de la narración de este episodio hay variantes entre unas versiones y otras, pero sobre lo que se insiste es que uno de los participantes se salvó porque había una cuba de vino cerca de la sala donde se estaba celebrando la danza, era una danza, y en cuanto se incendió su disfraz, se metió dentro del vino y esto le salvó. Pero claro, lo que nos muestra la imagen es no solamente que todos iban vestidos con este tipo de disfraz que permitía esa semejanza con un salvaje. ¿El salvaje quién es? Es un ser que tiene el cuerpo humano, pero que está revestido de pelo. Por tanto, no es un animal en el sentido estricto del término, pero es como si lo fuera. Por eso se puede permitir las licencias que se permitía. Pero todos ellos no solamente llevaban el disfraz, sino también llevaban las máscaras que en el momento del drama se quitaron. Una máscara, otra máscara, dos máscaras, otra máscara y otra máscara. ¿Qué quiere decir esto? Que hay prácticas que podríamos interpretar a priori como usos y costumbres de carácter popular, que no se han limitado a ser usos y costumbres de carácter popular, sino que han invadido el escenario áulico, aunque a veces el rastro de esta evidencia sea difícil de encontrar. De todas formas, saliendo ya de este primer capítulo, que es introductorio en un sentido, vamos a hablar de qué ocurre con el teatro, entendido como la suma de ficción, máquinas, artefactos y público en los escenarios representativos de la ciudad. Naturalmente, la celebración por excelencia es la entrada real. Y la entrada real ha dejado un rastro amplio en todo Occidente. Naturalmente, en unos lugares los cronistas tienen más interés en marcar lo que puede ser complementario de la celebración áulica, que es muy importante, y en otros pasan más, soslayan más esta cuestión. La imagen con la que inicio este recorrido, que será necesariamente breve, pero creo que la pincelada importa, es la entrada de Alfonso el Magnánimo en Nápoles. Les recuerdo que era el rey de los territorios orientales de la península, de la Corona de Aragón, que en su vocación de conquistar Italia y especialmente el sur de Italia, dejó a María de Castilla, su esposa, como lugarteniente de los estados peninsulares, y él se fue a Italia a dirigir una campaña militar que finalmente culminó con la conquista de la ciudad de Nápoles, que fue una conquista, no una rendición, y por tanto eso le dio la posibilidad de celebrarlo a la romana, porque en las entradas reales hay entradas que son entradas simplemente porque acaban de coronar al rey y el nuevo rey, entra por primera vez en la ciudad, pero luego está la entrada que se denomina más o menos genéricamente triunfal, que es la entrada de un rey en una ciudad que acaba de conquistar. Y Alfonso el Magnánimo en esta entrada recuperó lo que era una escenografía romana, por tanto antigua, que es el uso del carro tirado por caballos, pero no él sobre un caballo, que será lo común y lo usual, sino sobre un carro. A su imagen, cuando su hermano Juan II vence a los barceloneses y conquiste la ciudad de Barcelona, a su imagen también entrará en Barcelona por este mismo medio. Pero repito, es lo que significa una entrada triunfal a diferencia de las usuales que no tienen esta naturaleza. Naturalmente, en una entrada triunfal y en una entrada de las otras, recupero esta imagen, necesitamos público. Las calles de una ciudad medieval no son muy anchas y, por tanto, el público sobre todo se localizaba en las partes altas de los edificios y observaba todo el desarrollo de la fiesta desde las ventanas o desde los tejados. Es lo que nos muestra esta miniatura que hemos visto antes. Y ahora me permitirán ilustrar lo que viene a continuación a partir de unas imágenes que no son españolas,
pero si no tenemos esta documentación gráfica visual aquí, es perfectamente lícito usarla donde han quedado estos testimonios, si hay una correspondencia absoluta entre lo que estas imágenes describen y lo que las fuentes escritas nos dicen que ocurría, por ejemplo, en una entrada real, y veremos que en otras celebraciones que tenían con la entrada real un elemento en común. La entrada real es la entrada, pero después también el recorrido de un circuito significativo dentro de la ciudad que hace el rey acompañado de un cortejo. Pero además pueden formar parte de este cortejo una serie de artilugios, de artefactos que han preparado los integrantes de los gremios de la ciudad, que pueden formar parte del cortejo o desfilar cuando el rey ya se ha aposentado en un estrado y asiste a este reconocimiento que la ciudad en su conjunto y a través de los distintos grupos sociales y laborales de la ciudad le dedican. Entonces lo que tenemos aquí son construcciones, artificios, diríamos, del carnaval de Nuremberg, este más tardío, este también, pero estos de aquí forman parte de un manuscrito que se fecha a finales del 15, aunque la versión que conservamos es una copia más tardía y que se encuentra actualmente en la Biblioteca del Estado de Hamburgo. ¿Qué es lo que tiene valor de estas imágenes que ven ustedes aquí? Pues bueno, en primer lugar, este barco, que por supuesto no es un barco que navegue por el mar, sino que es un barco que es desplazado a través de un itinerario por la ciudad, gracias a la existencia de estas ruedas que permiten su arrastre. Este barco de aquí, exactamente lo mismo. Y por lo que respecta a estas construcciones militares, exactamente lo mismo. Naturalmente no son construcciones militares, son construcciones en madera, por tanto ligeras, que pueden ser desplazadas, en este caso una especie de sistema de esquí, y que pueden ser habitadas por una serie de personajes que representan unos papeles y que construyen una historia mientras van representando estos personajes. Y por último, y con el mismo tipo de sistema de desplazamiento, un dragón que evidentemente encaja perfectamente con artilugios. Naturalmente, este dragón sacaba fuego por la boca, con artilugios que han pervivido hasta nuestros días, pero que están documentados desde la Baja Edad Media y probablemente sean más antiguos, pero la falta de información no nos permite retrasar esta cronología. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a finales del siglo XIV, cuando el infante Juan de Aragón se ha prometido con una francesa y llega la francesa con su séquito, le sale a recibir el infante, es la recepción de honor fuera de Barcelona, y acompañan al infante los marineros de la ciudad que han construido un barco que van arrastrando para que sea un elemento vistoso en esta recepción de la princesa francesa. Por poner un ejemplo, veremos que a lo largo de lo que iré presentando a continuación, esta pervivencia se mantiene. Por ejemplo, el rey Martín el Humano, cuando regresa de Zaragoza de su coronación. En la corona de Aragón, las coronaciones siempre a partir de un momento, todo hay que decirlo, siempre se realizaban en Zaragoza. Alfonso el Benigno, dentro del siglo XIV, se coronan en Zaragoza Alfonso el Benigno, Pedro el Ceremonioso, se corona Martín el Humano y se corona también Fernando de Antequera ya a principios del siglo XV. Pues muy bien, la entrada que hace en la ciudad de Barcelona Martín el Humano a su regreso de Zaragoza se describe en una fuente muy detallada y desde este punto de vista muy interesante, que corresponde al párrafo que acompaña las imágenes que les muestro a la derecha. Lo que tenemos a la derecha es la ciudad de Barcelona, gracias a un dibujo que, como otros que han pervivido de las ciudades españolas del 16, es de Van de Birgaerde, es decir, el holandés llamado por Felipe II para que fotografiara, admítanme este término, para que fotografiara las ciudades españolas dentro de una política de renovación del Estado, porque paralelamente se hicieron unas encuestas para saber el estado de cada una de los territorios,
fueron dos operaciones en paralelo. Y en Barcelona, Vingaerde nos ha dejado varios dibujos, uno de ellos desde el mar, otro desde la zona de Montjuïc, y ahora les muestro el del mar. ¿Por qué? Porque Martín el Humano, cuando volvió a Barcelona después de coronarse, lo hizo a través del puerto. Entonces entra en la ciudad y le reciben los barqueros, que hicieron una nave de sarracenos y dos galeras de cristianos, lo que acabamos de ver relacionado con el carnaval de Nuremberg, y las galeras navegaban por tierra y los cristianos y los sarracenos luchaban unos contra otros lanzándose naranjas. Este uso de una lucha ficticia la vamos a encontrar luego en Jaén, protagonizada por el condestable Lucas de Iranzo, Miguel Lucas de Iranzo, y ahí lo que se lanzan son huevos. Seguimos. También danzó el gremio de los curtidores e hizo un temible león. También el gremio de los maestros de obras hizo un castillo en el que eran conducidas algunas doncellas. También el gremio de los peleteros hizo un castillo al que era conducido el rey Amor, provisto de flechas que lanzaba a un lado y otro, y en cada una de las esquinas de dicho castillo había una doncella. Lo que les he puesto abajo son imágenes de Nuremberg, uno de los barcos, uno de los castillos. Esta no es una imagen de Nuremberg, pero les puede ayudar a ver cómo representaban en este periodo al dios Amor. El dios Amor es el que está en la cima de esta construcción, que es un castillo. Las doncellas están en la parte inferior y en torno a él los caballeros, que son los destinatarios de las flechas del dios Amor. Era una imagen que circulaba por las esferas y los entornos cortesanos, y por tanto era una imagen con la que se podían identificar los que acudían como espectadores o como protagonistas a la recepción real. También el gremio de los algodoneros hizo muchos jinetes algodoneros y turcos. Estos jinetes son unos caballitos que pervivieron también hasta fechas muy avanzadas y que ahora se han recuperado. También luchan, por tanto, de cristianos y de musulmanes. También el gremio de los carpinteros hizo un pequeño castillo que no se elevaba mucho de la tierra, pero que era largo, en el que se había dispuesto una rueda de la fortuna. Tienen la rueda de la fortuna aquí. Ya veremos que en las entradas reales, la rueda de la fortuna, que al final la protagoniza un rey, y es una reflexión moral sobre lo efímero que resultan las cosas materiales de la tierra, es un tema muy grato y por tanto muy recurrente. Seguimos. Después, también el gremio de los freneros hizo un dragón muy alto y grande que arrojaba fuego, hemos visto el dragón. Y muchos hombres salvajes, estos luchaban entre sí e hicieron 9 ángeles que danzaban. Y los plateros, otro gran castillo. Es decir, esto formaba parte de la fiesta, no era algo excepcional, sino que formaba parte de la fiesta hasta el punto que todos estos artilugios que pertenecían a cada una de las corporaciones de oficio se guardaban y volvían a salir fuera para una entrada real o fuera para la procesión del Corpus, que las incorporó absolutamente todas. Aquí el itinerario que hizo Martín el Humano, según se narra en esta misma fuente. Naturalmente, el desfile previo, donde le rindieron honores los distintos gremios, se situó en un estrado que se montó en la parte baja de la ciudad, casi junto a la playa, en donde había una zona amplia que permitía esta circulación de un público nutrido y también la acomodación de aquellos que eran los destinatarios de la fiesta. En Barcelona tenemos una fuente estupenda para seguir las peripecias tanto de fiestas reales en el sentido celebrativo como fiestas reales o celebraciones reales de carácter más triste, como son los funerales, pero también para saber cómo se desarrollaba la fiesta del Corpus. Uno de los documentos más ricos al respecto de esta escenificación de lo que son los integrantes de la ciudad a través de las corporaciones de oficio que los aglutina, y con otros elementos también igualmente interesantes, es el documento que contiene lo que se denomina en el llibre de les solemnitats, que es esta fuente a la que me estoy refiriendo, referente a la entrada de Isabel la Católica el 28 de junio de 1481.
Isabel no había entrado nunca en Barcelona y lo que hizo Fernando fue avisar a los jurados de la ciudad de que había que prepararle una entrada muy solemne. Ya venía de Zaragoza, en donde los jurados de la ciudad de Zaragoza, los representantes del gobierno municipal, ya habían hecho algo del estilo. Pero en este caso se pedía que fuera así. Bueno, después será Valencia. Entonces, lo que sabemos, porque el desarrollo de la fiesta está muy bien detallado, es que Isabel, en lugar de entrar por el mar, por barco, llegó por tierra y entró por la puerta de San Antonio, que es esta que tenemos aquí. Aquí tenemos la vista de Barcelona, sigue siendo Vingaerde y desde Montjuïc. Aquí tenemos la zona de San Antonio, que corresponde a esta puerta que tenemos aquí, y de lo que nos habla es que ahí, después el recorrido fue un recorrido que conocemos también, pero ahí se concentró lo más importante de la entrada, que era la entrega de las llaves de la ciudad a la reina por parte de la mártir, alguien que representaba a la mártir de Santa Eulalia. Santa Eulalia, como ustedes saben, existe la Santa Eulalia de Mérida y luego tenemos una Santa Eulalia de Barcelona, que probablemente es una santa apócrifa o un culto apócrifo, pero en la época medieval estas cuestiones no se las plantearon. Por tanto, Santa Eulalia era un cuerpo santo ortodoxo en esa época y además era considerada la patrona y la protectora de Barcelona. De modo que las fuentes, cuando hablan de Santa Eulalia, hablan del cuerpo santo de Barcelona, es decir, es la patrona por excelencia. De modo que este papel que se le otorga a Santa Eulalia en esta entrada de Isabel tiene todo el sentido. Es decir, es la patrona de la ciudad y es la que puede entregar las llaves de la ciudad a la reina que acaba de hacer su aparición. Lo interesante de esta celebración en torno a Santa Eulalia y la reina Isabel la Católica es que Santa Eulalia descendió de la parte alta de la puerta de San Antonio mediante un artilugio aéreo que, por supuesto, no sabemos cómo era, que se cita solo en las fuentes, pero que por las noticias que conocemos de este tipo de artilugios tenía que ser muy similar al que se sigue utilizando a día de hoy en Elche en torno a lo que es el misterio de Elche, es decir, esa celebración mariana de tradición medieval que pervive y que sigue absolutamente viva en esta localidad valenciana. Este artilugio es el que ven aquí. Es un artilugio que desciende desde la parte alta de la cubierta de la iglesia y que se abre mientras va descendiendo. Bien, pues este tipo de artilugios sabemos que en las entradas reales se utilizaron, no ya en la que les estoy comentando, sino mucho antes, pero el valor que tiene en este caso es que la Santa Eulalia descendió acompañada de los 3 arcángeles, es decir, que el artilugio tenía que dar cabida a 3 personajes, había nubes, que no sabemos exactamente en qué términos hay que interpretar, y más personajes situados en esas nubes. Y cuando bajó, recitó un poema en honor de la reina y le entregó las llaves de la ciudad. Naturalmente, la descripción sigue avanzando, es un texto interesante, nos habla del recorrido que hizo la reina desde la entrada que está aquí, que es la puerta de San Antonio, por esta calle, hasta lo que hoy son las Ramblas de Barcelona, que era el punto en donde limitaba el segundo circuito de la ciudad. Esta es la ciudad romana, esta es la primera ampliación medieval y esta es la segunda. Pues bien, entró por aquí, discurrió por la calle junto al hospital, bajó por lo que es actualmente la Rambla y justo en esta zona contigua al convento de San Francisco se situó el estrado desde el que la reina asistió a la procesión, al desfile de los las distintas corporaciones de oficio que le rendían honores. ¿Qué se puede extraer de esta entrada de Isabel la Católica a Barcelona? Pues bien, todos aquellos elementos extraordinarios que se pusieron en juego, desde la iluminación al máximo de la ciudad, las luminarias de noche, los fuegos artificiales,
el aseo de las calles por las que tenía que discurrir el cortejo, el entoldado de plazas y de calles, porque la entrada se produjo en verano, 28 de junio, que es una época calurosa, y por tanto se entoldó todo lo que era el recorrido previsto para la reina. Las fachadas se enramaron, es decir, se recubrieron de verde. El suelo se recubrió de hierbas aromáticas, de modo que cuando los caballos iban pisando, el aroma del romero invadía el entorno. La reina avanzaba con su caballo acompañada de un palio. Aquí esta entrada no es la reina católica, sino que es la entrada en Toulouse de un rey francés, pero la imagen nos puede servir para evocar la de la reina. Y después había colgaduras en las ventanas. En definitiva, todos elementos para transformar la ciudad. Era una ciudad enmascarada para recibir adecuadamente, desde una perspectiva visual, a la reina que hacía su llegada. Hay otro elemento muy bonito que no sé si se ve bien, porque aquí hay, a ver si lo muevo, yo no lo veo bien. Aquí. Esto que les muestro es un tipo de cacería que se usaba para cazar pájaros. Por medio de pipas se imitaba el sonido de los pájaros y entonces los pájaros acudían. Es un tipo de cacería documentada desde siempre. Pues bien, sabemos que a lo largo del recorrido se construyeron una serie de jaulas donde se ocultaron individuos que, provistos de pipas y emboscados, porque estas jaulas estaban recubiertas de verde, imitaban el sonido de los pájaros. Es decir, no solamente la música artificial, que era una música más cuidada que la de los chiribari, sino esta música natural que encajaba muy bien con esta idea de que las fachadas y, de algún modo, parte del recorrido era como haber trasladado la naturaleza al interior de la ciudad de Barcelona. Y finalmente, aquí el tablado abierto para que los gremios, las corporaciones municipales desfilaran. Finalmente, el recorrido que llevó a la reina hasta la catedral. Esta misma preparación que se puso en marcha para la entrada de la reina Isabel la Católica es exactamente la misma que se utilizaba con motivo de la procesión del Corpus. De modo que los gremios integraban sus entremeses, que son el nombre que reciben estas construcciones artificiales, integraban sus entremeses dentro de la procesión, naturalmente, por riguroso orden jerárquico. Había un gran cuidado en mantener la posición privilegiada, mayor o menor, que cada gremio había alcanzado con el tiempo. Entonces, lo que resulta interesante es que, al margen de lo que he comentado, en el corpus también se escenificaban cuadros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde los actores que los encarnaban iban disfrazados para encajar perfectamente bien con la historia que les correspondía representar y provistas también de caretas. Es algo que seguramente no somos capaces de imaginarnos, porque es algo que no, cuando reconstruimos estos desfiles o estas procesiones, queda un poco fuera de la consideración general. No, hay gastos permanentes cuando se estropean para reemplazar las caretas que ya no sirven. Y cuando se habla, por ejemplo, de una corte celestial, tengamos presente que todos los ángeles tenían el mismo aspecto gracias al uso de caretas. Una cuestión que nos puede sorprender, este párrafo que he extractado de una disposición episcopal en donde naturalmente, es el espíritu de Trento el que anima esta prohibición, en donde el obispo de Lleida determina que los jóvenes que representan desnudos en la procesión del Corpus escenas del Antiguo Testamento, que ya no pueden participar en estos términos en la procesión. Naturalmente, la Iglesia ha admitido una serie de prácticas en el pasado y Trento será un antes y un después. Ese es el espíritu, pero lo que resulta interesante es que cuando algo se prohíbe, quiere decir que se practicaba, de modo que es una manera de documentarlo, dentro de esta recreación de la que les estoy haciendo partícipes. Máquinas, artefactos, ficción y público en los espacios representativos del palacio. A ver cómo voy de tiempo. Vale.
En el palacio, ¿quiénes habitan? En el palacio habita muchísima gente. Como dicen algunos textos, una persona importante requiere gran casa. Y esto afecta al edificio, a la apariencia del edificio, pero también a la abundancia de servidores que están vinculados a él. Entre estos servidores, el rey, la corte en general, incluye desde los narradores de gestas, que no necesariamente tenían que disfrazarse para hacerlo, pero probablemente algo de histriónicos debían de tener o unas capacidades actorales podían requerírseles, los juglares, los bufones, los enanos, las moras danzarinas, que hay algunos reyes de la corona de Aragón en concreto que tendrán una gran afición a ellas, que son danzas en donde la contorsión era un elemento importante y por tanto eran objeto de admiración y apreciadas, equilibristas y contorsionistas. Todo este tipo de actividades, que naturalmente no son teatrales en el sentido de un texto, pero naturalmente si la mímica la admitimos como teatro, muchas de estas actividades debemos de admitirlas como tal. Muchas de estas actividades las documentamos muy tangencialmente. El juglar no, normalmente es el juglar casi de serie, es decir, cada uno, cada rey y cada noble, cada obispo tiene el suyo. Pero los otros son más huidizos. Pero hay un párrafo que a mí me encanta de una crónica catalana que no se entretiene excesivamente en estas fruslerías, pero que en un momento dado el rey se pasea por la ciudad y de pronto se encuentra con un equilibrista. Y en la crónica lo dice. Dice que le debió de sorprender gratamente hasta tal punto que incorpora este detalle de que en tal calle, cuando él pasó, había un equilibrista que lo incluye en una crónica en la que solo habla de batallas, guerras y proyectos militares. Por tanto, también es la percepción de cómo veía la gente de la época medieval este tipo de actividad que divertía, que al final el objetivo básico era entretener y divertir. Naturalmente, ¿dónde ocurría esto en los palacios? En el aula magna. El aula magna, que es la sala más grande del palacio, que además tiene un carácter polivalente, de modo que es el lugar en donde se come, sobre todo en las grandes celebraciones, pero que inmediatamente después de comer las mesas desaparecen y en su lugar se puede utilizar el espacio para celebraciones de todo tipo, desde danzas a escenificaciones de otro género, como hemos visto antes con la famosa danza de los caballeros de la corte francesa que murieron en la danza de Jardin. Tenemos infinidad de imágenes de banquetes y se pone de relieve no solo la opulencia de las mesas en todos los sentidos, porque al final la comida diaria no tenía esta dimensión. Lo que les estoy mostrando aquí son ocasiones excepcionales, banquetes excepcionales en donde el propietario de la casa, dada la presencia de invitados de relevancia, lo que hacía era exhibir su poder. ¿A partir de qué? De la exhibición de su vajilla de aparato. Aquí tenemos este aparador que servía para mostrar la vajilla de aparato, desplegando la vajilla y algunos elementos de la vajilla de aparato y después prodigándose en los alimentos que iría sirviendo a los comensales. En estos banquetes que duraban mucho tiempo, surgió un sistema de entretenimiento de los que participaban en la fiesta, en la celebración, que se ha denominado entremés. Entremés porque es entre un plato y otro plato, que es el mest, es un término francés, lo que se hacía era entretener. ¿Entretener cómo? Pues entretener mediante música, anunciando la llegada de un nuevo plato con los músicos que hacían ostensible esta llegada, o bien incorporando entremeses dramatizados. Entremeses dramatizados los hay en todas partes. Los hay en Francia, los hay aquí en la península, en Castilla, en la Corona de Aragón. El problema es hasta qué medida eso ha dejado un rastro. Por ejemplo, ¿qué quiere decir entremés dramatizado? Pues que mientras se come, ese entre plato y plato se cubre con una escenificación. Una escenificación que tiene todo lo que se necesita para ser una escenificación teatral.
tema, actores, espectadores y atrezzo. De los de los tres que les he seleccionado aquí, hay más. El más significativo seguramente, porque hay una imagen que corresponde a esa celebración, es la de 1378, un banquete que ofreció Carlos V a un visitante ilustre, al emperador y a su hijo, que habían venido a París, y entonces en el transcurso de la comida se escenificó la conquista de Jerusalén. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que entró en la sala un castillo de madera sobre ruedas, recuerden los modelos que hemos visto en Nuremberg, y ese castillo fue defendido desde dentro, naturalmente, por los musulmanes y desde fuera atacado por los cristianos. Bien, en este caso tenemos la información escrita y la información visual. Pero es que hay otros casos y en alguno, además, el cronista nos da información sobre las medidas de estos castillos. Es el caso del banquete de bodas de Carlos el Temerario y Margarita de York en Borgoña de 1468, en donde lo que se escenificó fue la conquista de Troya. Y en esta conquista, naturalmente, había un castillo que medía 9 metros de altura por 4,26 de lado. Esto supone, primero, un espacio muy amplio para poder introducir el castillo y, en segundo lugar, un castillo móvil de unas dimensiones considerables. Y, por último, advertir que de este tipo de celebraciones nos hablan los textos literarios y que hay uno en concreto que evoca una boda supuestamente del rey de Inglaterra, que es Tirant lo Blanc, de Joan Martorell, que es precioso en esta descripción, sobre todo por la complejidad de este artilugio del que se habla. Y aquí tenemos el manuscrito en donde se está comiendo, todos los participantes, este es el rey de Francia, verán las flores de lis que son su heráldica privativa, este es el emperador, este es el hijo del emperador. Naturalmente es una mesa de aparato con todos estos elementos que también eran de distracción, algunos de ellos, y aquí a la derecha la escenificación de la conquista de Jerusalén por parte de los cruzados. Y naturalmente otro tipo de entremeses que no son tan teatrales en este sentido que lo estoy defendiendo a lo largo de la presentación, pero que tienen muchísimo interés. ¿Por qué? Pues porque son es un tipo de objeto que ejecutaron sobre todo los orfebres franceses. Incluso hay testimonio de que en lo que podríamos llamar el Extremo Oriente, en la corte de Gengis Khan, que había llegado un orfebre francés y le había ejecutado una serie de objetos que tenían como característica común el hecho de que eran móviles, por tanto eran objetos articulados, que por la fuerza hidráulica se podían poner en marcha. Les recomendaría, si se me permite, que esta fuente de la que me estoy sirviendo para evocar esta cuestión, que es una fuente de mesa que está en el Museo de Cleveland, en YouTube hay un vídeo precioso en donde han hecho funcionar la fuente. Estas fuentes por lo general manaban vino, entonces hay un vídeo en donde se ve y se oye el ruido, porque cuando el agua, en este caso el líquido, discurría por los distintos sectores de la fuente, ponía en movimiento unas ruedas y también hacía sonar estos cascabeles que tienen aquí. Estos entremeses son también elementos de distracción, que no necesariamente cuando tenemos información sobre ellos nos reconstruyen una trama, pero que resultan interesantes. Por ejemplo, sabemos que en el banquete del Faisán, que es un banquete que se organizó en la corte de Borgoña en 1454, dentro de estas ficciones que organizaban los reyes y los nobles en esta época, que su oficio era ir a luchar y al final se entretenían en estas cosas ficticias que no eran luchas reales. Aquí se supone que este banquete tenía que ser la preparación para una cruzada que nunca se realizó, pero el banquete sí. Entonces, en este banquete se nos habla de que se habían dispuesto 3 mesas, una de gran formato y otras 2 de menor formato, en donde sobre las mesas había una serie de artilugios que tenían esta condición, articulados y móviles, que se movían por vías diferentes. Entonces, no sé si se ve el enunciado. A la derecha están los distintos temas, en la mesa A, que es la más grande, en la B, que es la segunda en tamaño, y en la C,
que es la más pequeñita. Aquí una que me ha hecho mucha gracia, en la transcripción dice: niño desnudo sobre una roca meando agua de rosas. Es divertido porque eran cosas ingeniosas. Al final, a veces, cuando se habla de estas creaciones en época medieval, en el mundo castellano, se dicen invenciones. Y parece que había nobles que se dedicaban a crear estas invenciones, a que se les ocurrieran cosas imaginativas y sorprendentes. Uno de los que es reconocido como bueno en estas invenciones es Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, pero no se ha conservado ningún rastro que nos explique exactamente en qué consistía. Esto no terminaba en la casa del rey. En las casas burguesas, este tipo de celebraciones de gran aparato también se dieron. Y hay una información de un viajero que pasa por Barcelona, un viajero alemán, en 1494, Jerónimo Munzer, que además hizo un recorrido por toda la península, que nos habla de que los alemanes, sus compatriotas afincados en la ciudad, le organizaron una fiesta. Y entonces dice lo que pasó ahí, que pues vajilla de oro y plata, bla, bla, y dice también, y para solaz nuestro, músicos de diversos géneros, con diversos géneros de instrumentos, y dice, y hubo coros y bailes de estilo morisco. A finales del siglo XV, desde mediados del siglo XV, en Europa se puso de moda lo morisco, desde los turbantes a la turca, pasando por danzas moriscas, que es lo que también se certifica a partir de este comentario en Barcelona. Y naturalmente, en otros lugares veremos que también. Voy avanzando. Ahora llegamos a una de las fuentes más estupendas para esta cuestión de la que les vengo hablando, que es la crónica de Miguel Lucas de Iranzo. Miguel Lucas de Iranzo murió en 1473, fue condestable y se le encargó la defensa de una ciudad que en la época en la que él ejerció como condestable y como señor de Jaén, era la ciudad más importante frente a los musulmanes. Cuando vas leyendo la crónica, lo que percibes es que tenía muchas horas libres para dedicarse a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque es una época, o en parte, la crónica discurre en una época en la que se habían firmado treguas con los musulmanes y, por tanto, en lugar de ir a atacar y escaramuzas contra los musulmanes, lo que podía hacer era dedicarse a estas invenciones en las que tuvo, al parecer, un gran talento. Entonces, la crónica es, en este caso, la fuente principal. Su palacio, en Jaén, se conserva, pero muy transformado, aunque hay una sala que incluye este artesonado que aparece en la parte alta de la imagen, que por su policromía es evidente que fue contemporáneo a Miguel Lucas de Iranzo. Entonces, ¿de qué nos habla la crónica? La vida de Miguel Lucas de Iranzo, como la de cualquier hombre de la Edad Media, fuera de alto nivel o popular, es decir, gente humilde, se regía por el calendario litúrgico, de modo que el calendario litúrgico invadía la vida de todos. Entonces, dentro de ese calendario que Miguel Lucas de Iranzo sigue a rajatabla, hay algunos datos que son absolutamente preciosos. Por ejemplo, la Navidad. En la Navidad, Miguel Lucas de Iranzo escenificaba dentro de su casa la representación de los Reyes Magos. Luego podía acudir a la iglesia en donde se hacía el auto de los pastores y otras escenificaciones que eran privativas de la iglesia en lo que es la organización. Pero los Reyes Magos los organizaba él en su casa. Y él además asumía el papel de uno de los Reyes Magos, acompañado de otros dos miembros privados, que asumían el papel de los otros dos. Y entonces lo que hacían era organizar una cabalgata que se dirigía al palacio, en donde los tres iban coronados, los tres iban provistos de máscaras, es decir, su rostro no se veía, representaban a los Reyes Magos, y en cuanto llegaban al palacio, en el palacio había una dama que asumía el papel de la Virgen María y el niño, al que naturalmente se adoraba. Es una descripción que va acompañando el desarrollo de la crónica y que se nos dice en algún momento que es algo que él celebraba cada año sin lugar a dudas.
Y después una segunda celebración que encaja con aspectos que hemos visto a lo largo de la presentación, que coincidía con la Pascua Florida. Hay alguna discrepancia respecto a cuándo. Yo creo que en realidad lo que debía ocurrir es que, como debía ser muy exitoso, se celebraba más de una vez a lo largo del año, que era una batalla de huevos. ¿Y en qué consistía esta batalla de huevos? En trasladar hasta la fachada del palacio de Lucas de Iranzo una torre de las que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, que corría a cargo la defensa de esta torre de los hortelanos de Jaén, que además iban provistos de calabazas huecas para hacer muchísimo ruido, y desde la torre del palacio defendían el palacio Lucas de Iranzo y los suyos. Y la batalla podía durar de 1 a 2 horas y el instrumento básico eran huevos hacia una dirección y hacia la otra. Y por último, la celebración de una fiesta campestre que coincidía con el periodo pascual, es decir, la celebración de la Pascua, que naturalmente no tenemos una imagen que se corresponda exactamente con este escenario de la Andalucía de Lucas de Iranzo, pero esta copia de una miniatura o de una pintura del siglo XV es una copia del siglo XVII, que reproduce la corte borgoñona del siglo XV. Incluso este edificio que está asentado sobre el agua parece que se corresponde con un edificio que existió en la Brujas de este periodo, concretamente con lo que era el puerto de Brujas, es Luis. Pues bien, lo que vemos aquí es esto. Es una de estas celebraciones que en lugar de desarrollarse dentro del palacio, un gran festín, que en lugar de desarrollarse dentro del palacio, se traslada al exterior de la villa, a unos 2-3 kilómetros, donde había unos prados que los invitados ocupaban, se montaban las mesas con todo lujo, comprendidos los aparadores con la vajilla de aparato, y al acabar la fiesta se podían correr toros, organizar una montería soltando un oso que tuviera el organizador en su palacio y que en este caso pues sería cazado por los participantes, etc. Aquí tenemos una imagen de cómo esta cabalgata, a partir de una imagen estupenda, que es del libro de horas del Duque de Berry, en donde se muestra la reunión de los 3 Reyes Magos antes de partir conjuntamente hasta Belén, y arriba, naturalmente, si esto ocurría en la plaza, en el exterior del palacio, la parte alta del palacio era el lugar desde el que asistirían a esta batalla de huevos de la que les acabo de hablar. Y por último, y para terminar, una celebración que seguramente tuvo más testimonios, pero que yo les mostraré a partir de uno bien documentado, que es el de la ciudad de Girona. La conquista de Granada, para un territorio que desde que había empezado la guerra contra los musulmanes, se entendía que era un territorio de cruzada. A diferencia de los franceses o de los alemanes o de los ingleses, los españoles, tanto los reinos occidentales como los orientales, no necesitaban ir a hacer la cruzada a Extremo Oriente, porque tenían al enemigo en casa. De modo que la Guerra Santa se practicó desde que empezó el avance de los territorios hacia el sur hasta la conquista de Granada. Y la conquista de Granada se vivió en toda la península como algo extraordinario. Y naturalmente esto dio lugar a celebraciones. Entonces, en el caso de Girona, que es una ciudad que está alejadísima de ese epicentro de la noticia, llega la información de que se ha conquistado Granada. Ya saben que ocurrió el 2 de enero de 1492, pues la noticia llegó el día 20, el día 21 llegó por otra vía la misma noticia y el 22 la misma noticia por otra vía. Y a partir de ese momento se desencadenó la celebración. Una celebración en la que participaron los jurados y también los miembros del cabildo, los eclesiásticos de la ciudad, es ciudad episcopal. Y entonces, ¿de qué hablan la información? Naturalmente, hay una descripción de lo que se organizó por barrios, de cuánta gente participó, de quiénes tuvieron las iniciativas, de si hubo o no hubo artificios. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Y de nuevo estamos ante una ocasión teatral en donde hay espectadores, actores, atrezzo y una historia que contar. Aunque la historia que cuentan, y ya con esto ahora acabaré,
la historia que cuentan no sea necesariamente histórica al 100%, porque como verán, una de las historias que se cuenta es la de la coronación de los reyes católicos. Claro, esto es absolutamente apócrifo, pero dentro de esta alegría, también celebrar la coronación de los reyes católicos se consideró adecuado. Entonces, ¿qué es lo que se escenifica? Por un lado, la toma del Alfama, se dice así en el texto catalán, que corresponde al Aljama, es decir, no es todavía la conquista de Granada. Es algo así como en los primeros momentos se habla de los prolegómenos de la conquista. Después, la llegada desde Roma de un legado papal, que además es cardenal, y que viene para coronar a los reyes como emperadores. Y naturalmente, no solamente los indumentos se corresponden con lo que toca, porque además en Girona hacía poco que tenían un cardenal, un miembro de su iglesia, había sido designado cardenal, por tanto conocían de primera mano de qué se trataba. Y después, naturalmente, los reyes ficticios que también iban arreados como correspondía, y naturalmente el estrado en donde se desarrolló esta escenificación heterodoxa de la coronación de los reyes como emperadores. Hay otro detalle interesante, que los regidores de la ciudad decidieron celebrar la procesión del Corpus. Siempre que estamos ante celebraciones de esta categoría, sea una entrada real, etc., el Corpus, que en principio es la fiesta asociada a la festividad litúrgica, el Corpus, en tanto que procesión, no celebración, sino procesión, va pasando de una época a otra del año según convenga, porque es algo asociado a tipos de conmemoraciones áulicas. Ya se ha fijado esto. Entonces, la celebración del Corpus se acabó celebrando unos días más tarde, pero el día que estaba programado no pudo ser porque llovía. Lo que sí se hizo ese día por la tarde fue escenificar la toma de Granada. Y de nuevo, lo que hemos ido viendo, la construcción de unos edificios de madera que acogen a unos actores que representan a los moros o a los cristianos. Y naturalmente un público que asiste a esta escenificación y que me figuro que cuando vencían los cristianos debía de aplaudir. Y con esta frase acabo esta parte de mi intervención. Lo que les he ido presentando es teatro. Si admitimos que el teatro es la suma de una serie de elementos, por supuesto que sí, aunque no tengamos un teatro a la manera antigua en donde ubicar estas escenificaciones. Pero teatro es la máscara y el disfraz permite travestizarse a los que no son actores profesionales, pero en ese momento asumen un papel y yo interpreto que lo debían de hacer bien. Fin de la presentación de las entradas reales. Les volveré a hablar en la segunda parte de mi intervención por razones de guión, ¿eh? Pero en todo caso, ahora el cuarto de hora o 10 minutos has dicho, ¿no? De receso para que podamos recuperar los ánimos para la segunda parte de la conferencia. Muchísimas gracias.